Buenos días, el día de hoy vamos a hablar de la médula espinal. Ya en un video anterior habíamos hablado de las generalidades de la médula espinal, pues de todo el sistema nervioso central, pero ahora vamos a iniciar desde un sentido más caudal a más cefálico. Entonces vamos a hablar primero de la médula espinal para después entender otras estructuras. La médula espinal es la estructura del sistema nervioso central que se ubica dentro del canal vertebral, así como estamos viendo aquí. La médula espinal mide alrededor de 40 a 45 centímetros y posee dos límites. Un límite superior donde tiene continuidad con el bulbo y un límite y el agujero magno, y un límite inferior donde tiene continuidad con el cono medular. A nivel, pues, su límite inferior en el adulto, la primera vértebra lumbar. Sin embargo, en el recién nacido suele ser la quinta vértebra lumbar. ¿Por qué? Porque en la vida embrionaria el feto tiene el crecimiento de la columna y de la médula espinal es, por así decirlo, igual. Entonces, la médula espinal logra ocupar la mayoría del canal vertebral. Sin embargo, ya con el desarrollo y pues cuando ya es un recién nacido, esta médula espinal finalmente logra posicionarse a nivel de la quinta vértebra lumbar. Sin embargo, esto es en el neonato. En el adulto llega a la primera vértebra lumbar. Bueno, teniendo estos conocimientos, ya sabemos de que la médula tiene pues su límite superior, que mide de 40 a 45 centímetros, que está dentro del canal vertebral, de la columna vertebral, y que su final, su límite inferior es L1, y el cono medular. Acá observamos cono medular y el filamento terminal, que es una prolongación de la pía madre, que es una capa meningia. Bueno, ¿qué más tenemos que saber de la médula espinal? La médula espinal tiene dos engrosamientos, uno cervical y uno lumbosacro. Estos engrosamientos tienen un diámetro de 14 milímetros. 14 milímetros, y pero entre los dos se ubica la región dorsal, que tiene un diámetro de 8 milímetros. ¿Qué funcionamiento tienen estas dos intumescencias? La intumescencia cervical da inervación a los músculos del miembro superior, y la lumbosacra, que corresponde a las regiones lumbar y sacra, da inervación a los miembros inferiores. Pues ya después esto sigue por el cono medular y lo que ya dijimos. Algo importante a destacar también de la médula espinal es que su organización es segmentada. Es decir, la médula espinal tiene ciertos segmentos. Tiene 8 segmentos cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, aquí 5 lumbares y 5 sacros. Acá también podemos verlo. Los cervicales, que son 8, los dorsales y los lumbares y los sacros. ¿Qué funcionalidad tienen estos segmentos? Pues acá estamos viendo que aquí salen pues los nervios espinales de cada, pues por el agujero. ¿Qué función tiene? Pues este segmento permite de que cada segmento de inervación a determinado grupo muscular, así como es la intumescencia cervical para el miembro superior. Entonces, cada somite, que es lo que genera huesos, piel a nivel embrionario, cada somite va a recibir información motora de un segmento del tubo neural, es decir, de la médula espinal, de un segmento de la médula espinal, y también información sensitiva de un ganglio espinal. ¿Qué es el ganglio espinal? El ganglio espinal es una estructura que se encuentra, que está ubicada en la raíz posterior, y vamos a verla ahora, y pues lo voy a explicar ahora, todavía no. Así como también cada dermatoma corresponde también a un ganglio espinal. ¿Por qué un ganglio espinal? Porque el dermatoma, por así decirlo, la información sensitiva de cada parte del cuerpo, y este ganglio espinal brinda la información sensitiva pues de las raíces posterior de la médula espinal, que vamos a hablar ahora mismo. Entonces, por esto la médula se encuentra segmentada en 8 segmentos cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares y 5 sacros. Bueno, ya sabiendo esto, vamos a hablar de cada segmento. Así como dijimos, hay cervicales, hay torácicos, hay lumbares y hay sacros. Cada parte de esta médula espinal va a tener una configuración, pues es la misma, pero hay ciertas zonas que van a notarse mucho más, o que solamente permanecen en determinada región, por ejemplo en la cervical, o solamente está en la región dorsal. Entonces vamos a verlo. Viendo externamente, cuando vemos un corte transversal de la médula espinal, observamos que hay dos cosas. Tiene sustancia blanca periférica y una sustancia gris central en forma de hacha. Eso sabemos a grandes rasgos, que hay dos raíces que emergen de cada lado de la médula espinal, pero eso lo vamos a ver conociendo los surcos. Entonces, ella tiene fisuras y surcos. ¿Qué son sus divisiones? Tiene una fisura media anterior, tiene un surco medio posterior, que están en la parte media pues de la médula espinal. Así como también hay surcos laterales. Hay surcos laterales para la región anterior, esto que estamos viendo aquí, y surcos laterales para la región posterior.
Entonces tenemos fisura media anterior, surcos laterales anteriores o anterolateral y surco medio posterior y surcos laterales posteriores o posterolateral. De estos surcos laterales, tanto anteriores como posteriores, van a emerger los filamentos para conformar determinados nervios raíces, tanto anterior como posterior, como posterior, para conformar un nervio espinal, que estamos viendo aquí. Así que lo estamos viendo aquí. Entonces, fisura media anterior, surco lateral anterior, surco medio posterior, surcos laterales posteriores, y de que estos surcos laterales van a surgir las raíces espinales anterior, posterior, el ganglio espinal de que estaba hablando y el nervio espinal, que van a confluir los dos y van a terminar formando al nervio espinal. Bueno, entonces este ganglio espinal, como les estaba diciendo anteriormente, él tiene una función sensitiva. ¿Por qué? Porque por lo general la parte posterior de la médula espinal suele enviar información sensitiva y la anterior una información motora. Entonces este ganglio espinal es lo que estábamos hablando anteriormente, pues para que ya se relacione. Entonces, otra cosa a destacar, que en la parte posterior del corte transversal de la médula espinal, solamente en la región cervical, vamos a observar un surco llamado el surco medio lateral posterior, que es el que estamos viendo aquí. El surco medio lateral posterior o el surco intermedio posterior entre el surco medio posterior y el surco lateral posterior. Este tiene la función de dividir en dos porciones, una más medial llamada el fascículo de Gracilis y una más lateral llamada el fascículo de cuneatus, que tienen una determinada vía medular que vamos a hablar en otro video. Entonces, a nivel de los 4 o de los 6 segmentos cervicales y delante de lo que es la entrada de la raíz posterior, vamos a observar que salen filamentos para conformar un nervio, un par craneal, unos filetes llamado el nervio accesorio, o también llamado el nervio espinal o raíz medular del espinal, que tiene un tracto donde asiente y entra al cráneo por medio del orificio occipital. Este es uno de los pares craneales, solamente como en las primeras regiones cervicales. Bueno, que da inervación a lo que son ciertos músculos del cuello y de esa zona, pero lo vamos a ver después. Bueno, entonces, para hablar de lo que es la anatomía un poco más interna de la médula espinal, tenemos tenemos la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia blanca se va a estar dividida en cordones. Tiene cordones anteriores, cordones posteriores y cordones laterales. Los cordones anteriores van a delimitarse por los surcos laterales anteriores, es decir, por así decirlo, así. No, ya va. Así. Esta parte sería el cordón lateral anterior. Cordón anterior. Los cordones posterior van a delimitarse también con los surcos laterales posteriores. Así. Y los cordones laterales, como su nombre lo dice, van a delimitarse por los surcos laterales, tanto anteriores como posteriores, así. Y lo mismo, acá, de este lado. Entonces, para hablar de la sustancia gris tiene la característica de presentar astas. Esta tiene 3 astas, la observamos aquí. Bueno, aquí mejor. Anteriores, astas posteriores y también están las astas laterales, pero que solamente se ven en la región dorsal de la médula. Cada una envía información por medio de su anatomía microscópica o por medio de sus núcleos de caracteres. Por ejemplo, las astas anteriores brindan una información motora y las posteriores sensitiva, y las laterales hacen parte del sistema vegetativo, que vamos a hablar después. Eso es lo que yo les decía, que la región anterior de la médula suele ser motora y la posterior sensitiva. La sustancia gris también tiene un canal central que está en el tubo neural también, pero que ha persistido en la médula espinal y que está recubierto de un epitelio llamado el epitelio ependimario, que tiene una abertura hacia la región del bulbo raquídeo en el cuarto ventrículo y una abertura caudal, una abertura un poco más caudal, una dilatación llamada el ventrículo terminal. Bueno, sin embargo, este persiste en la médula espinal. También tiene una comisura gris llamada comisura gris, la región más central. ¿Qué características tienen estas astas? Las astas anteriores suelen ser más gruesas y más cortas y son mucho más visibles a nivel de las intumescencias cervicales y lumbar sacra. Y las astas laterales tienen la característica de que se dividen en 2 porciones, en un ápex
o el caput, que presenta también la sustancia gelatinosa de Rolando, que se encuentra bordeando la periferia pues, de esta asta, y una zona un poco más hacia la comisura gris llamada el cuello. Acá podemos observar mejor, viendo estas divisiones, podemos ver qué lugar de la columna de la médula espinal estamos viendo. Entonces acá vimos, por ejemplo, un corte de la región cervical y corte de la región lumbar. Miren cómo se ven las astas anteriores, un poco más como grandes, ¿no? Mientras miren cómo se ven en la región dorsal. Miren, se ven más estrechas, y aparte de esto, miren que aquí está el asta lateral. Otra cosa que presenta la médula espinal a nivel dorsal, más que todo, a una región más cervical, perdón, es algo llamado la formación reticular medular. En este borde lateral del cuello del asta posterior, estamos observando una fusión, por así decirlo, entre esta sustancia gris y esta sustancia blanca, llamada la sustancia reticular medular. Esto se observa mucho más en la región cervical. Acá también se puede ver, pero vemos de que es mucho más visible en la región cervical. La anatomía microscópica es encargada de presentar los núcleos pertenecientes tanto a la sustancia gris como a la sustancia blanca, o en los astas anteriores y posteriores de la sustancia gris. Entonces, la sustancia blanca microscópicamente tiene una formación de diferentes fibras nerviosas. Es decir, hay fibras nerviosas que se agrupan y forman fascículos, que forman tractos que ascienden y descienden por la médula. Pero este es otro tema que vamos a ver después. Esto microscópicamente. La sustancia gris, en cambio, tiene la característica de que aquí se encuentran neuronas, sus prolongaciones y sus cuerpos. Y también presenta fibras que son aferentes a la médula espinal, es decir, sus regiones terminales terminan aquí, valga la redundancia. ¿Cómo así? O sea, coloquialmente, si no sabemos que es una fibra aferente, son, por así decirlo, información que llega de región hacia afuera, por así decirlo, periférica, y que logran llegar a la médula, a esta sustancia gris, la médula espinal. Estas fibras por lo general pueden ser mielínicas o mielínicas, y que tanto las fibras como estas neuronas se juntan y forman un plexo llamado el neurópilo. Este neurópilo, estas fibras, estos plexos, van a encontrarse descansando sobre otro plexo, por así decirlo, sobre otro lugar, llamado las prolongaciones de las células neurólicas, la neuroglía, que es un epitelio nervioso de sostén. Tienes esa única función. Entonces, ya que hacemos esto, vamos a saber qué tipos de neuronas hay en este sistema nervioso. Hay dos tipos, según la longitud de su axón. Las tipo 1 de Golgi y las tipo 2 de Golgi. Tipo 1 son de axón largo y tipo 2 son de axón corto. Entonces, por lo general, en las astas anteriores que tienen una información motora, estas predominan las neuronas de axón largo. ¿Por qué? Porque estas fibras nerviosas logran formar fascículos que van a enviar información motora hacia otros segmentos de la médula. Entonces, las neuronas largas, por así decirlo, para que no lo estudiemos y lo logramos aprender, logran llegar hacia otros lugares de este sistema nervioso central o a otros segmentos medulares, mientras que las neuronas de axón tipo 1, de axón tipo 2 cortas, estas solamente van a llegar a el mismo segmento medular o a segmentos cercanos, pero no a lugares mucho más lejos del sistema nervioso central. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a hablar de qué núcleos se encuentran en las astas de la sustancia gris. Vamos a empezar con el asta posterior. Esta asta posterior tiene la característica de que presenta alrededor de 5 núcleos: el posterior marginal, la sustancia gelatinosa de Rolando, el núcleo propio, el núcleo dorsal o la columna de Clark y los núcleos comisurales anteriores y posteriores. Entonces, cada uno tiene una característica específica, unas células de distinto tamaño o que forman otros fascículos, entre otros. Entonces, vamos a iniciar con el primero, el núcleo posterior marginal o el núcleo marginal, que es el que estamos viendo aquí, que se encuentra bordeando la periferia del ápex, que hace parte de este asta posterior y que tiene la característica de que presenta células o neuronas alargadas en formas de uso, es decir, fusiformes. También tenemos la sustancia gelatinosa de Rolando. La sustancia gelatinosa tiene la característica que también la niña está rodeando la periferia y que aparte de esto presenta neuronas de pequeño tamaño y que aparte sus axones logran terminar dentro de la misma sustancia gelatinosa o en otros núcleos. El siguiente núcleo, ahora sí que lo estaba señalando, el núcleo propio de la asta posterior se llama. Este se encuentra en esta región un poco más central. Está conformado por células de todos los tamaños, grandes, pequeñas y medianas, y que aparte origina dos fascículos, el espinotalámico y el espinotectal.
tenemos un núcleo que parece ser propio de la región dorsal o que más que todo se ubica a finales de la región cervical como a inicios de la región lumbar, entre estas zonas, más que todo en la región dorsal, por decirlo generalmente, llamado el núcleo dorsal o la columna de Clark, que son grupos de neuronas grandes, son muy grandes y que aparte dan origen al tracto espinocerebeloso dorsal, que es otra de las vías medulares. Algo importante a resaltar es que la ubicación de este núcleo es similar al de otros núcleos que están en las regiones que no son dorsales, las cervicales y lumbares, llamados los núcleos de Stilling. Y por último, de estos núcleos del asta posterior, tenemos los núcleos comisurales, anteriores y posteriores. Están aquí, los núcleos comisurales, que pues se encuentran cerca de la comisura gris. Si hablamos de los núcleos del asta anterior, tenemos de que el asta anterior se caracteriza por tener células motoras grandes, neuronas motoras grandes. Estas tienen la característica de tener un citoplasma grande con grumos de Nys y un núcleo bastante vesiculoso y a nivel histológico. Y que aparte los axones de estas neuronas grandes, de estas células, se unen y forman las raíces anteriores de la médula, o no también terminan como placas motoras de la inervación a lo que son las fibras del músculo esquelético. Por eso es que yo les digo que la parte anterior es más que todo motora. Entonces, estas células motoras se agrupan en ciertos núcleos. Estas células grandes están agrupadas en unos núcleos. Existen dos núcleos que tienen una región ventral y una región dorsal. O sea, son dos, ventral y dorsal. Están los núcleos mediales y los núcleos laterales, que tienen una región tanto dorsal como una región ventral, así como estamos viendo aquí. Estos son los núcleos laterales. Tienen una región dorsal y una región más ventral. Entonces, o sea, son dos, mediales, laterales. Y cada uno de ellos tiene el núcleo dorsal y el ventral. Entonces, los núcleos mediales van a dar inervación a lo que es la musculatura axial del tronco, es decir, los músculos vertebrales. Y los laterales van a inervar a los músculos de la pared del tronco, es decir, los intercostales y los músculos abdominales. Y también a los músculos del cuello. Es decir, una inervación motora para el movimiento. Ya a nivel de lo que son el engrosamiento cervical y el engrosamiento lumbosacro, aquí estas astas anteriores son mucho más prominentes, así como estamos viendo aquí. Y que aparte de esto, hay núcleos que inervan la extremidad correspondiente, así como yo decía, inervación para los miembros superiores, en la intumescencia cervical, y para los miembros inferiores, la lumbosacra. Aparte de esto, ciertos segmentos cervicales hay unos grupos de neuronas que dan una inervación en la región del diafragma mediante lo que es el nervio. Esto en las astas laterales o la columna intermedio-lateral que se ubica en la región dorsal, mucho más que todo, existe un sistema llamado el sistema vegetativo toracolumbar, que hacen parte del sistema neurovegetativo, que es parasimpático. Este se caracteriza por tener neuronas de pequeño a mediano tamaño y que los axones suelen dirigirse hacia una región un poco más ventral para ser parte de las raíces anteriores. Y también pasar luego a lo que es la cadena simpática mediante los ramicomunicantes blancos. Esto es representativo de este sistema vegetativo toracolumbar que pues, solamente se observa en la región dorsal. Sin embargo, en la región sacra, hacia una región un poco más lateral de la sustancia gris, también hay otros núcleos que son similares a los de esta región dorsal, que también hacen parte de este sistema neurovegetativo. En la irrigación de la médula espinal tenemos una irrigación arterial y venosa. Para iniciar con la arterial, vamos a clasificar dos arterias principales, la arteria espinal anterior o ventral y la arteria espinal posterior o dorsal. La arteria espinal anterior tiene la característica de que cuando las arterias vertebrales van a salir por el agujero del cráneo, en su entrada al agujero del cráneo, ella va a tener una rama, y esa rama, junto con la arteria vertebral contralateral, que también sale una rama, esas dos ramitas se van a unir y van a conformar la arteria espinal anterior, que es la que están viendo aquí y la que estamos viendo aquí, arteria espinal anterior. Esta, en su descenso, va a ocupar toda la fisura media anterior de la médula espinal que hablamos anteriormente. Aparte, en su descenso, en su trayecto, va a hacer anastomоsis con ciertas arterias. Estas va a hacer anastomоsis con ciertas arterias, como por ejemplo las arterias radiculares, que acompañan a cada nervio raquídeo. Entonces, hacen anastomоsis, como por ejemplo la arteria radicular anterior, ellas hacen anastomоsis. Y que aparte de esto, estas arterias espinal anterior va a nutrir lo que es la zona del asta anterior, las astas anteriores de la sustancia gris. Va a formar un plexo capilar, va a distribuirse y forma un plexo capilar que lo nutre. Y que aparte de esto, esta misma arteria tiene ramas que también van a nutrir lo que son los cordones postanteriores y laterales.
Ahora si hablamos del drenaje venoso, bueno, de la arteria espinal posterior o la arteria espinal. Si hablamos de la arteria espinal dorsal, tenemos que la arteria espinal dorsal o posterior, acá la estamos observando, la arteria espinal posterior izquierda, esta va a surgir de una arteria vertebral y que también va a surgir de la arteria radicular posterior. Aparte de esto, ella forma un rico plexo arteriolar con la pía madre, en la pía madre, cerca de los surcos laterales posteriores, es decir, cerca de aquí, forman un plexo que van a nutrir los cordones posteriores y las astas posteriores, es decir, van a irrigar esta región. Entonces, en general, estas dos arterias espinales surgen las dos de una arteria vertebral que con su ramita que hacen anastomosis forman la arteria espinal anterior. La arteria espinal anterior la arteria espinal anterior hace anastomosis y también irriga la zona anterior, es decir, los cordones anteriores y laterales, mientras que los cordones posteriores son irrigados por la arteria espinal posterior, que también sale de una arteria radicular posterior, ¿ya?, que acompaña a los nervios, y que estas arterias radiculares salen por los agujeros de conjunción. El drenaje venoso, tenemos que este drenaje venoso se da principalmente por el plexo venoso de la pía madre. Este plexo venoso destaca dos venas importantes, la vena espinal anterior y la vena espinal posterior. Estas van a abarcar lo que son el surco medio, la fisura media anterior y el surco medio posterior. Aparte de esto, va a ser anastomosis, va a unirse junto a las venas radicular posterior, anterior y posterior, es decir, se unen, establecen una conexión y se comunican mediante las arterias intervertebrales con el plexo venoso vertebral interno y el plexo venoso vertebral externo, tanto posterior como de la región anterior. Esto es importante con el drenaje venoso de esta médula espinal.